y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Got a six baby toe on my left foot. That's a secret. Sometimes I beat the bed when I go to sleep. That's a secret. Got a beautiful butterfly collection on mine. That's a secret. A whole lot of shit going on. That's a secret. I eat 10,000 calories a day. Hola a todos. Hoy día estamos en un nuevo capítulo de almacultura.com respecto de una serie de videos que vamos a ir entregando poco a poco en relación a las cartas astrales de Chile. Y digo cartas astrales porque básicamente estamos en el proceso, por esta crisis que está viviendo Chile y toda Latinoamérica también, y esto es un proceso cósmico que tiene que ver con un aspecto planetario que se está dando en nuestros cielos y que está afectando a todas las estructuras administrativas y en general a todas las estructuras ya de nuestra sociedad, llámese instituciones, organizaciones, poderes fácticos, etc. En el espacio de hoy día vamos a hablar sobre un estudio que se realiza en astrología que se llama Carta de Puntos Medios, que es en el fondo un mapa que intersecta dos situaciones, dos personas o dos eventos. Normalmente es una carta que se levanta para dar a entender cuál es el propósito de ciertas situaciones, en el caso de las relaciones personales humanas, cuál es el propósito de esta relación. Lo que vamos a hacer en este espacio de hoy es unir en una sola carta, y de ese modo no va a salir ni la carta astral del 18 de septiembre de 1810, ni tampoco va a salir la carta del 12 de febrero de 1818, que es el acta de independencia firmada por O'Higgins a nivel nacional, sino que esta tercera carta muestra el proceso intermedio en el tiempo y en el espacio y explica cuál es el propósito de todo lo que está pasando. Por supuesto, en videos posteriores iremos a mostrar abundantemente la información sobre la carta astral del 12 de febrero, que es muy interesante, de 1818, porque esa nos va a mostrar hacia dónde va a evolucionar todos los estamentos del país, cómo va a presentarse nuestra cultura, cómo nos vamos a relacionar con las economías, con la institución, con las fuerzas armadas, con el poder político en general y el administrativo. Una carta muy interesante. Pero esta carta, particularmente la de puntos medios, nos va a dar a entender qué es lo que va a ir pasando en el proceso intermedio. Es como si lo dijéramos desde un estado administrativo del gobierno a un nuevo estado administrativo, entre medio lo que queda es un vacío de poder. Pues esta carta lo que muestra en un cierto sentido es cómo se resuelve ese vacío de poder. ¿Ya? Vamos a dar algunas indicaciones para que lo puedan entender un poco. En una carta mundial, los planetas tienen ciertas representaciones simbólicas y de hecho, la luna representa al pueblo, al alma del pueblo y al pueblo como masa, como conglomerado. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en las calles? Lo que estamos viendo a nivel transversal de todo el país es cómo el pueblo de Chile se está manifestando frente a un gobierno que está detentando a través de la Constitución ciertos poderes y reprimiendo, por supuesto, también.
es una situación de crisis, ¿ya? Luego hay otros planetas que representan a las Fuerzas Armadas, otros planetas que representan a los periodistas, que son una voz importante en este momento, y otros planetas que representan situaciones que van a empezar a darse desde el punto de vista político también, qué va a pasar con el Senado, etc. Partamos viendo, y lo vamos a ir viendo en los gráficos que van a ir apareciendo, la posición de la Luna en Tauro en el medio cielo. Grado 25 aproximadamente de Tauro. ¿Qué significa el medio cielo? Representa el gobierno de turno, o el gobierno, el ejercicio del gobierno. Eso es la casa 10 y el medio cielo. Y la luna justamente está ahí, y como la luna representa al pueblo, no es difícil ver que en realidad el proceso que viene ahora, institucionalmente hablando, es que el pueblo se representa a sí mismo a través de una forma de gobierno provisional o asamblea constituyente. Y se puede ver muy claramente cómo esto, que es una nueva figura, ¿no es cierto?, es lo que por un proceso natural, por lógica, debería derivar en un plebiscito, en ese orden. Por supuesto, para que llegáramos a una situación así, debería haber algún tipo de relevo en el gobierno. Pero eso es un proceso que se va a dar naturalmente, porque el proceso hoy día es muy inmenso, infinito diría yo. No hay manera de cambiar el estado de las cosas, y lo único que va a ir pasando con los días, hoy día ya es 1 de noviembre, es que a medida que vaya pasando el tiempo y nos vayamos acercando hacia el aspecto que en el cielo está marcado por la conjunción de Saturno con Plutón en Capricornio, cuando ese aspecto se dé exacto, la presión va a ser muy grande, los cambios van a suscitarse de una manera muy como un efecto dominó a lo largo del mes de noviembre, diciembre y enero, respecto de informaciones que van a ir saliendo y que van a ir desprestigiando, obviamente, todo el proceso de la administración actual, y donde están involucrados muchas personas, organizaciones, instituciones, poderes fácticos, el mismo gobierno y los poderes económicos, los que son dueños del país en este momento, ¿ya? Los grupos económicos. Es algo muy, muy feroz, muy grande, muy grosero, por así decirlo, lo que va a salir. Va a salir toda la verdad. Y por supuesto, esa situación va a generar que en un momento dado esta luna que estamos viendo acá como un gobierno provisional sea la representación del pueblo a través de asambleas constituyentes, ¿no es cierto?, que va a tomar el control del país con las personas más idóneas, más responsables para esos efectos. Esta luna en Tauro ya marca una diferencia bastante clara de la primera carta de 1810, del 18 de septiembre, donde tenemos la luna en Géminis, que es una carta muy mutable, muy plástica, muy flexible y muy moldeable, que es un poco lo que ellos vieron, todas las personas que tenían el poder todos estos 209 años, que podían hacer lo que querían, amasar para allá, tirar para acá, como una especie como de plasticina. Y obviamente esta luna en Tauro, muy empoderada en la Tierra, ya en la conexión con los poderes de la Tierra, y también en un sentido de autovaloración muy poderoso que no se había dado en nuestra cultura, va a marcar una presencia muy importante. La carta del 12 de febrero de 1818, que es la que declara realmente nuestra independencia, ya también tiene la luna en Tauro. Y esto es importante porque ya nos está dando una señal, una impronta, una marca cultural de cómo se va a ir moviendo el pueblo respecto de su valoración, de su autoestima y de su empoderamiento territorial, respecto de todo lo que es nuestra cultura, bienes, recursos, etcétera, los bienes nacionales, los recursos del país.
y nuestra sensación de qué vamos a hacer materialmente con este país como pueblo. Luego, en el gráfico van a ver cómo aparece el planeta Marte en el signo de Cáncer, prácticamente entrando a la casa 12, junto al nodo norte. Ese nodo norte indica, en un cierto sentido, una disolución a nivel país. Dicho de otra manera, entramos en un proceso de disolver lo antiguo, de trascender lo antiguo, para entrar en un proceso de desconectar el sistema, por así decirlo, para volver a reiniciarlo. Y esta desconexión obviamente habla de una disolución administrativa bastante importante en muchas más áreas que el político. Ya esto es una reconfiguración cultural, es una refundación del país. Marte, que es el planeta que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, Carabineros y en general todas las formas de organización que tengan cierto poder en relación a las armas, ¿ya? Recibe una oposición del planeta Saturno, que está en Capricornio, y que representa en sí una situación tensa, muy proyectiva, muy instantánea, muy aguda, por así decirlo, respecto de cómo políticamente nos vamos a relacionar con este estamento que hemos llamado las Fuerzas Armadas y de Orden, todas. Y esta oposición de Saturno con Marte va a representar un freno bastante notable, que va a significar que en una primera situación, antes de que se constituya, ¿no es cierto?, un nuevo Estado, de que se genere una nueva Constitución, en este proceso intermedio entre una cosa y la otra, ya se le va a poner en un nivel administrativo y en un nivel de dirigencia, políticamente hablando, un freno muy fuerte ya a todas las autonomía o eficiencia o efectividad o movimientos que puedan llegar a tener las Fuerzas Armadas. Esto supone un freno sumamente fuerte a nivel histórico y me parece bastante bien porque los últimos incidentes y la historia nuestra desde los tiempos de Pinochet ha mostrado obviamente que no ha habido culturalmente otra cosa que usar las Fuerzas Armadas de una manera reaccionaria y reactiva con un pueblo que hoy día está reaccionando pacíficamente, más encima agrediendo a este pueblo, azotándolo, hiriéndolo, ¿no es cierto? Y por ende hiriendo el alma nacional, que es muy delicado. Entonces, obviamente, la contrarrespuesta que va a haber es un freno muy grande a los presupuestos, a Fuerzas Armadas, a los presupuestos. Como decían, por ejemplo, el otro día, con todas las platas que se han robado Carabineros, ya las altas jerarquías de Carabineros y de Fuerzas Armadas, podríamos construir no sé cuántas líneas más del todo lo que está destruido, ¿ya? O sea, de verdad, es un país nuestro que ha sido desfalcado, agraviado económicamente, saqueado, ¿ya? Y por supuesto ese dinero tiene que aparecer o por último reempoderarnos. Una de esas heridas que tiene este país básicamente es causada, ¿no es cierto?, por el uso y abuso de los poderes económicos, de los grupos económicos y los poderes políticos para azotar este país con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por lo tanto, no me parece para nada raro esa oposición de Saturno con Marte que refleja claramente ese nuevo estado de cosas. Es un freno necesario, es una regulación, puede haber algún grado de resistencia y no es que vayan a desaparecer, pero básicamente va a ser administrado por el pueblo y va a ser administrado también como una forma de renovación o de regeneración de estos estamentos. Esto da como para una nueva cultura de las Fuerzas Armadas y si es que queda la misma estructura, porque básicamente esto también va a pasar
por un estudio, ¿no?, muy consensual de para qué sirven las Fuerzas Armadas y para qué están, ¿ya? No nos olvidemos que todo este proceso que está pasando en Chile también va a pasar en toda Latinoamérica. Por lo tanto, si lo viéramos desde el punto de vista de la defensa nacional, muy posiblemente no se justifique mucho ni la inversión en armamento, ni la inversión tampoco en sostener unas Fuerzas Armadas que hoy día están haciendo más daño que lo constructivo que se ha podido hacer durante todos estos 209 años.